Muchísimas gracias, Yolandita, por esta introducción. Mayra, muchísimas gracias. Y de nuevo, gracias por la invitación. Hemos venido hablando de el abuso, hemos venido hablando de cómo identificar las situaciones de abuso y también hemos venido hablando de cómo identificar a los abusadores. Hemos hablado también de que los abusadores no están en una esquina con un cuchillo, con una máscara terrorífica o con una mirada demoníaca, sino que también pueden estar en los entornos seguros, que obviamente también hay posibilidad de que existan estos hechos de abusos agresivos en la calle de forma violenta, pero lo más recurrente, lo más común, lastimosamente, es que se presenten dentro de estos entornos seguros. Hemos hablado de algunos tipos de abuso, hemos enfatizado bastante en lo que es el abuso sexual. Y me gustaría seguir manejando la dinámica que manejamos la última vez. Es decir, se expone un poco acerca del tema para que nos ubiquemos, para que podamos entrar en contexto, pero después, cuando se haga digamos, el llamado a la pregunta, ¿no? Pues allí podemos participar, podemos opinar, ahí está el chat abierto, si tienen preguntas, si van surgiendo inquietudes, si hay alguna intervención o participación pertinente, aquí está todo, digamos, disponible para ustedes. Bueno, quisiera empezar diciendo lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede después del abuso? ¿Qué es lo que pasa con una víctima de abuso? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden ocurrir en la vida de una persona abusada? Esto es lo que digamos, vamos a empezar a abarcar. Y como ya les mencioné y les reitero, ustedes pueden hacer sus preguntas, podemos participar, podemos hablar, no hay ningún problema, ¿ok? Vamos a hacerlo de forma un poco más dinámica. Tengamos en cuenta una cosa, no todas las personas reaccionan de la misma forma ante una experiencia. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que cuando van por primera vez a la playa, es una maravilla, es una delicia, es un sueño hecho realidad. Hay personas que dicen, me lo imaginaba mejor. Hay personas que, ok, es igual, no es nada nuevo. Entonces, la reacción ante una experiencia es a nivel individual. No es que encasillemos que si A, entonces B, porque los seres humanos no funcionamos así. Eso depende de muchas variables. ¿Ok? Las experiencias son negativas, obviamente tienen un impacto de rechazo a nivel general, en su mayoría, en su mayoría. Y si hablamos de experiencias que pueden ocasionar traumas, se sigue manteniendo esto, de que depende de las personas y de las variables. Yo quiero, digamos, mencionar 4 variables o 4 cosas que tenemos en cuenta, 4 factores a la hora de establecer cómo reacciona una persona ante el abuso, porque es que la reacción de la persona, de la reacción de la persona, dependen las consecuencias al futuro inmediato y al futuro lejano. ¿Ok? Ahora, entendido esto, vamos a empezar abiertamente con este tema. ¿Cuáles son esas consecuencias del abuso? ¿Ok? Volvemos a repetir acerca del impacto emocional de una agresión o de la victimización, ese impacto que produce la victimización, ¿sí? Esto ocurre por los diferentes tipos de abuso. No vayamos a pensar que solamente está enfocado en el abuso sexual. También está esto de la violencia intrafamiliar, por ejemplo. El abuso que se vive a nivel de violencia, el abuso emocional, el abuso económico, incluso hasta podemos llegar al abuso tecnológico, ¿sí? Que existe hoy en día, es muy real.
y de hecho muy denunciado. Entonces, ese impacto depende, número uno, del perfil de la víctima, del perfil individual de la víctima, de qué fue la estabilidad o cómo es la estabilidad psicológica, cómo fue su entorno o su contexto familiar, cómo es, de su edad, de su género, de su sexo. De esto depende. La primera variable es perfil individual. No es lo mismo una persona víctima de abuso que tuvo un desarrollo y crecimiento fortalecido, mentalmente estable, con su presencia materno-paterna, con su educación, que una víctima de abuso en un entorno, por ejemplo, de abandono emocional, padres que no estuvieron presentes, una persona que no experimentó lo que es el amor o la comprensión, ¿sí? Una persona que de pronto tenga falencias a nivel psicológico, o no es lo mismo un abuso en un menor de edad a un mayor de edad. Estas son las variables que contemplamos. Incluso la reacción ante un abuso de parte de las mujeres es diferente a la reacción de parte de los hombres. Entonces, el perfil individual es muy importante para ver cómo puede reaccionar una persona. Lo segundo es las características del acto abusivo. Las características del acto abusivo hacen referencia a con qué frecuencia el con qué severidad, con qué nivel de violencia accedía a su víctima. Reitero, en los diferentes tipos de abuso. Si existe violencia a nivel psicológico físico, sí, porque una cosa es el abuso psicológico y el abuso de poder, pero otra cosa es ya cuando se ejerce violencia, ¿ok? Si existen amenazas, ¿qué tan crónico era este evento? Esto nos va a determinar cómo o cuáles son esas consecuencias o cómo va a reaccionar la persona. Y ya tenemos dos factores. Reitero, si lo pueden escribir en el chat, si lo pueden tener en cuenta desde donde nos estén mirando. Lo primero, el perfil individual de la víctima de abuso. Primera variable. Segunda variable, las características del acto abusivo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La tercera variable es la relación que existe entre el abusador y la víctima. No es lo mismo alguien que abuse de su víctima, pero que sea lejano, que sea un hecho esporádico, o alguien que sea parte de su entorno seguro, como el padre, la madre, el hermano, como el profesor, el director, el coordinador, como el director de música, como el misionero, pastor o predicador. No es lo mismo. Entorno seguro es diferente a entorno, digamos, lo que está al exterior de su entorno seguro. ¿Ok? Entonces, la relación existente va a hacer que la reacción de la víctima se agrave o tenga una profundidad aún mayor. Y las consecuencias que rodean el descubrimiento del abuso. ¿Esto qué significa? ¿Cómo reacciona el entorno de la víctima frente al abuso? Esto también impacta hacia las consecuencias a futuro, ya sea inmediato o a largo plazo. Entonces, reitero para ver si tenemos hasta el momento preguntas, ¿ok? Primero, el perfil individual de la víctima. Segundo, las características del abuso. Tercero, la la relación existente entre la víctima y el abusador. Y por último, esas circunstancias, ¿sí?, asociadas o las consecuencias asociadas al descubrimiento del abuso. ¿Qué pasa cuando la víctima
puede hablar o cuando se descubre que ha sido abusada, cuáles son esas consecuencias que rodean el abuso. ¿Ok? Ahora, quisiera saber si hasta el momento tenemos alguna pregunta o podemos continuar. ¿Ok? Si hasta el momento podemos más o menos decir, bueno, tengo una inquietud, bien pueda, lo podemos hacer o si no podemos continuar. ¿Ok? Porque es bien importante que esto quede claro. Es decir, no todos reaccionan igual, como lo dije desde el principio. No todos reaccionan igual al abuso. ¿Ok? Tengo una manita levantada. Yolanda. Buenas, Buenas. ¿cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Gracias. Mira, hermano, respecto a todo lo que estás analizando o proponiendo para analizar, tengo una inquietud. Hay conocí un caso de una niña que terminó su bachillerato, tenía 17 años, y ella quiso buscar un empleo. Entonces, buscando un empleo, encontró que un abogado necesitaba una secretaria, un asistente. Entonces, ella habló con el hombre, con el abogado, pero como era menor de edad, el papá tuvo que ir a hablar con él. Entonces, él, bueno, estipularon cuando, para abreviar mucho lo que voy a decir, cuándo empezaba y cómo eran las condiciones de trabajo. Allá, eso fue en Colombia. Entonces, a ella le tocaba viajar de Bucaramanga a, a una población como Barranca Bermeja, creo que era. Y bueno, pero con él y regresar, porque tenía muchos clientes y que tenía que hacer muchas diligencias. Entonces, la mañana que ella comenzaba, él le dijo, para que pueda comenzar, usted tiene yo vivo en mi casa con mi mamá y yo quiero pues, que amanezca allí para podernos madrugar para irnos para el lugar. Entonces el papá mismo la llevó, la situó, la, la acomodó en la casa y cuando ella llegó sí estaba la mamá ahí, era la mamá, pero era una anciana, muy anciana. Y bueno, la muchacha cuenta que cuando ella se sentaron a comer, comieron y él lo ubicaron en una habitación, pero al otro día o a la madrugada ella se despertó muy mal. Ella cuando fue a dormir sentía mareo y molestia. En todo caso, el hombre le dio como una droga y la abusó. Esto, ella no sabía qué le había pasado. Entonces, cuando se levantaron, bueno, ya listo, arregles el desayuno y vámonos. Y ella dice que ya después en el auto, ella empezó a sentir dolor de cabeza. Entonces le dio una pastilla es que para el dolor de cabeza, pero era otra droga. Pero ella no sabía. Cuando ella me cuenta todo, es que sacamos la conclusión. Entonces, bueno, eso pasó varios días y ella se sentía mal, hasta que ella un día dijo, bueno, a mí me está pasando algo raro, yo tengo que averiguar qué es lo que pasa. Ella le contaba a la mamá y decía, ¿será que te va a venir el periodo? Entonces, cuando ella un día, cuando el hombre siempre le daba una pastilla, entonces ella agarró la pastilla un día y se hizo que se la tomaba, pero no se la tomó. Y cuando él se metió al baño, ella fue al baño, estaba metido entre el baño y había eso fue ya en un hotel, ¿no? Que tenían que quedarse para los trabajos. Ella descubre que esa pastilla es una pastilla terrible, una droga terrible. Entonces ya empieza, le pregunta, ¿usted me hizo algo? ¿Usted qué me hizo a mí? Bueno, eso fue una cosa terrible. Cuando ella llega donde mí, pues está destrozada, me cuenta. Yo le dije, ay, bueno, tranquilízate, no te preocupes, vamos a arreglar todo, tú tienes que salir adelante. Y dice, o sea que ese hombre abusó de mí, ese hombre fue que abusó de mí, yo no me di cuenta. O sea que es el descubrimiento que tú estabas hablando, ¿sí? Que yo por eso toco el tema. O sea, aquí ella descubre, no es que descubrieron públicamente, sino que ella descubre. Ella va y le cuenta a los papás y los papás pues no saben qué hacer. Entonces
Ya ella se separa de ese trabajo, pero ella dice que ya los papás y ellas fueron a poner un denuncio. Cuando van a poner el denuncio, resulta que habían como 25 denuncias de otras muchachas que le ha pasado lo mismo con el mismo hombre. Entonces, esta niña llega a un estado de mucha crisis, entonces ella empieza a ir todos los días a que yo la ayude. Y entonces orábamos, porque ella era una niña que fue criada en la iglesia. Entonces orábamos con ella, podíamos orar, ¿ves? Y alentarla, ella al fin pasa esa situación, al hombre como que no le hicieron nada, pero la otra parte que yo quiero preguntar, ella se casó, ¿sí? Ella se casó. ¿Qué consecuencias puede traer con el tiempo esto? Esto puede repercutir psicológicamente, puede despertar algún problema psicológico, emocional en una persona que le pasó esto. Puede despertar algún día eso y traerle dificultades a ella en su hogar, en su entorno familiar. En estos días creo que bueno, no va a dar muchos detalles. Ella tiene su hogar bien formado, pero la pregunta es esa, a raíz de que eso le pasó, ella después decía que en la mente se le venían escenas, como que algo ya había pasado, pero ella no podía vislumbrar bien qué era. Era una droga muy fuerte que él le daba. ¿Qué situación puede llegar a vivir ella dentro de su entorno de hogar y familiar? ¿Puede llegar a tener alguna dificultad grave? Claro que sí. Muchísimas gracias, Yolanda, por contarnos esto. Y esto es bien interesante. Miren, hay varias cositas para tomar de este caso, pero voy a empezar respondiendo tu pregunta y la última que hiciste, y después miramos esta conducta de este personaje, ¿ok? Realmente muchas gracias, Yolanda. Mira, lo que puedo decirte es el impacto inicial. Como tú decías, no es que se descubriera y ella lo supiera, sino que ella lo empezó a descubrir. Tengamos en cuenta algo, la realidad solo existe al interior de nuestra mente, allá en nuestra mente. La realidad, mientras nuestra mente no la perciba, no existe. ¿Ok? ¿Por qué aclaro esto? Porque es la percepción que tenemos del mundo exterior, lo que nosotros llamamos realidad y lo que nos acompaña dentro de lo que nosotros vamos a asociar del entorno para hacer nuestros propios conceptos para seguir viviendo. Ejemplos básicos. Siempre menciono el efecto que traen los juegos de realidad virtual en las personas. Una persona puede jugar un videojuego, ¿sí? Y en el videojuego puede ser un personaje, por ejemplo, un personaje que tiene que matar zombies. En ese momento su realidad no es un niño o una persona frente a un televisor, sino el asesino de zombies. ¿Ok? Ese es lo que nosotros formamos del entorno. Ahora, esto antes que teníamos el televisor, ahora que se tienen las gafas y que cuando se gira no hay más opción, sino que esa es la realidad total. Y hay casos incluso de personas que pueden durar hasta 100 horas jugando porque en su realidad no hay nada más que hacer, no les da hambre e incluso hay juegos que tienen comida virtual y las personas virtualmente comen y no sienten hambre. A ese nivel es que quiero que entendamos que la realidad está dentro del cerebro. Ahora, también existe en estos casos en las que las personas son drogadas y abusadas, información que queda en el subconsciente, información que queda por ahí en algún lugar de la mente. No quiero ponerme técnico con esto, pero sí hay memorias que se crean, son almacenadas en el hipocampo y vienen esos flashbacks, vienen esos recuerdos de cosas. Como también puede existir los casos de que las personas, basándose en testimonios, forman su realidad. Entonces son personas que, por ejemplo, eh, le dicen, usted cuando pequeño hacía esto, así no sea verdad. Y esta persona puede empezar a generar un recuerdo falso y lo puede tener en su cabeza como si hubiera ocurrido.
También ocurren casos de abuso, por ejemplo, los maltratadores en caso de abuso emocional intentan cambiar la realidad de la víctima, ¿sí? Por ejemplo, la víctima dice algo en caso de violencia emocional intrafamiliar o en violencia emocional en cualquier otra esfera. La víctima dice algo al abusador y el abusador toma esas palabras y dice, no, no, yo no dije eso, yo lo que dije fue esto, tú lo estás malinterpretando. Y la persona tiene esas dos ideas y empieza a construir una realidad de, ay, sí, es mi culpa. Por lo general pasa, ¿ok? Entonces, aquí hablamos de lo que ella vivió dentro de su etapa de abuso, que no fue consciente, y lo que empezó a asimilar después de esta etapa de abuso, ¿ok? Que ya vendría a ser parte de su realidad consciente porque es lo que va a empezar a percibir de ahí en adelante. No resta el hecho de que fue abusada, no lo resta. Por el contrario, como digo, de esos eventos quedan memorias almacenadas a nivel físico, a nivel mental, psicológico también. Así es, esté bajo el efecto de una droga, hay vivencias, percepciones que quedan en el cerebro. Y reitero, la realidad está en el cerebro, está en la mente. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos de este impacto? Descubrirse el abuso es algo, o sea, cuando una víctima se da cuenta que fue abusada es algo totalmente frustrante, es algo muy decepcionante, es algo triste, es un evento que puede, no en todas las víctimas en el mismo grado, pero por lo general puede suceder. Entonces empezar a redescubrir qué sigue después. Si la persona trabaja ideas fatalistas, ideas como, ay, yo sí fui tonta, yo no sirvo para nada porque mire cómo empieza a generar ideas fatalistas, puede llegar a concluir cosas aún más fatalistas como el mundo sería mejor si yo no existiera, yo realmente soy una tonta y no debo existir. Estas ideas como tal, ya estamos hablando de un cuadro depresivo crónico. Conciencia. También puede haber consecuencias en la esfera sexual, por lo menos disfunciones sexuales, en menor capacidad o en mayor, dependiendo de la reacción de la víctima, reitero, el que el evento sexual en sí no sea lo que debiera ser. Recordemos, incluso vamos a tratar esto desde el ámbito eclesiástico. Entendemos desde el punto de vista cristiano que el sexo en sí no es malo. El sexo no es malo. El problema es cuando se convierte en lo que reemplaza el sentido de la vida. Ahí ya es un problema. Es decir, personas que cambian el sentido por las sensaciones, el sentido de las cosas por las sensaciones. En caso de disfunciones significa que la función disminuye, que la parte sexual realmente está como que apagada cuando debiera estar encendida, y más en el área del matrimonio la intimidad es muy importante. ¿Qué más puede suceder? Puede suceder, digamos, menor capacidad de disfrute por el hecho del evento traumático. Especialmente, no tienen la capacidad de disfrutar junto a su pareja. ¿Qué más puede suceder? Un trastorno de la personalidad o un trastorno conductual o un trastorno límite de la personalidad, que son casos extremos, que es donde la persona empieza a encontrar salidas a ese sufrimiento y ya no le importa qué puede llegar a ser para pasar de este evento traumático. ¿Qué más puede suceder? Pues el trastorno de estrés postraumático es otra cosa que puede ocurrir. Esto estamos hablando de a largo plazo, ¿ok? De lo que puede ocurrir a largo plazo. Incluso si hablamos eh, de la ira, cuando no se puede controlar la ira, esto es una consecuencia también. La forma de canalizar la ira, ¿sí? Un control inadecuado de la ira. En el caso de los varones, por ejemplo, un varón que haya sido abusado, puede intentar reflejar todo esto que ha sucedido, todo este evento traumático en violencia
hacia los demás, violencia exterior, ¿sí? En el caso de las mujeres, esta ira va canalizada en la mayoría de casos hacia sí mismos. Entonces son conductas autodestructivas, ¿sí? Esto es lo que puede llegar a pasar a grandes rasgos para responder tu pregunta. Cuando digo que el entorno es importante, yo quisiera mencionar también el sistema de creencias con el que nosotros vivimos. Tú mencionabas, ella creció en la iglesia y muchas veces es una ventaja, pero si en sí la religión lo que hace es fomentar inseguridades y malos hábitos, y estamos hablando no de la religión en sí, sino de las personas quienes enseñan la religión, si me hago entender. Y no estoy juzgando, estoy dando probabilidades. Por ejemplo, que se haya instaurado una mala idea de lo que es el perdón, una mala idea de lo que es el sufrimiento. En estos casos, la víctima asume como que, bueno, ejemplo, Jesús vino a este mundo a sufrir. Él dice que hay que poner la mejilla y después de que la ponga a perdonar 70 veces 7, a él lo apalearon en la cruz, lo escupieron, lo humillaron. Entonces yo soy siervo o sierva de Cristo, yo debo tener este mismo comportamiento, yo debo aceptar este sufrimiento y seguir sufriendo. Y en cierta medida esto es una conducta autodestructiva que no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Ok? O en el caso de forzar el perdón, si en el caso de este evento que mencionas, tú tienes que perdonar. Ok, pero ni siquiera he podido saber exactamente qué pasó conmigo y qué va a pasar conmigo, ahora qué tengo que perdonar a quién, ¿no? Cómo, por qué o cuándo. Si no se entiende el efecto curativo de lo que es el perdón y cómo esto puede llegar a tener un impacto en la plenitud de la persona, del paciente, de la víctima, si no se entiende realmente el sufrimiento como, como digamos, cristianamente está planteado, que no es en sí ser personas que estén dispuestas a aguantar todos los palos, sino como que es una herramienta, medio o propósito. Porque muchas personas dicen, Dios no le pone las cargas a las personas más de los que lo puedan ellos cargar. De hecho, se está leyendo mal y de forma literal algo que está muy bien escrito, ¿sí? Porque en primer lugar, toma y pone. Es decir, Dios no pone al psicópata al lado del inocente para que abuse y entonces ahí sí poder cumplir un propósito. Eso no pasa. Entonces, este sistema de creencias, estas preconcepciones, hacen que la persona que sufre de abuso empeore su cuadro a futuro. Imagínate, aparte del abuso, mi todo, el que es mi Padre Celestial, el que más me ama, me manda un abusador para que abuse de mí. No es pero es mi padre, entonces, bueno, si eso hace el que más me ama, pues ¿qué puedo esperar? Y muchas personas que viven en situación de violencia intrafamiliar dice, bueno, Dios me carga y Él sabe que la puedo aguantar, así que hágase su voluntad, señor marido, señora esposa, pégueme, insúlteme, maltráteme, porque esa es la voluntad de Dios. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque no es así, en primer lugar. En segundo lugar, Dios no te puso el siquiera en el caso de Job, ni siquiera en el caso de Esaú, porque en el caso de incluso de Saúl, en el caso de Saúl, y dice la palabra de Dios que pone un espíritu, Dios pone un espíritu, y lo dice literal, pero no significa eso. Hay que entender los contextos y las formas en los que ese texto fue escrito, porque si enseñamos esto y si la persona lo hace. ¿Qué clase de padre amoroso me pone un psicópata para que me destruya? ¿Qué clase de padre amoroso? Y ahí es cuando empiezan las críticas del pensamiento.
¿sí? No el pensamiento crítico, sino las críticas de ese pensamiento. Entonces, como así tengo mi idea de que Dios es lo mejor que me ha pasado. Y viene ahora y me pone esto. ¿Qué clase de Dios hace esto? Y cuando la víctima logra empoderarse muy difícilmente, acción religiosa que la formó, porque no es coherente. Si una víctima se empodera y dice, no es justo que me maltraten, no es así, que realmente sí es la voluntad de Dios que se empodere y que entonces pelea contra ese falso Dios que se formó en la mente. Y la Biblia es muy clara cuando se habla de los falsos dioses. No tendrás otro Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese Dios ajeno muchas veces es formado por el sistema de creencias, por la mala enseñanza religiosa. Afecta a la víctima, empeora el cuadro y entonces estos cuadros que mencionábamos puede ya no estar en menor medida ni en menor capacidad, sino en mayor medida se agrava el cuadro. ¿Sí? El sistema de creencias es muy importante también. Entonces, no sé si pude haber respondido tus inquietudes, pero sí me sirven Sí, estos ejemplos para poder tomar algunos aspectos que nos puedan llegar a ayudar. ¿Ok? sí, sí, claro, sirve mucho. Eh, entonces, lo que estoy viendo acá es que esta persona necesita una asistencia que la pueda ayudar a apoyar, ¿no? Un apoyo más cercano. Es que mira, Bueno, yo estoy fuera del país, entonces yo no tengo contacto, ¿no? Estoy fuera del país, de Colombia. Entonces, ok, pero sí, pues como yo la vi desde pequeñita ella, entonces fue algo muy cercano, ¿no? claro, Y fue tan claro, cercano que fue a contarme, a que claro. la Y eso está muy ayudara. bien. Eso está muy bien. Y mira, puede, o sea, estoy hablando de las posibles consecuencias. No estoy diciendo va a pasar esto. ¿Ok? Esto hay Eso que es lo tenerlo que claro puede porque pasar. puede suceder. Hay personas que lo pueden resolver mucho más fácil. Hay personas que comprenden fácilmente, ok, no fue mi culpa, pobre tipo, me reconcilio conmigo, me empodero, me reconcilio con mi sistema de creencias, interpreto mejor qué es lo que para mí significa propósito, sigo adelante y tengo la capacidad de ir al pasado y regresar ileso o ilesa. Puede pasar. Oye, Como hay hay una cosa, personas que esto puede agravarse, ¿no? Es lo que estoy sí, tratando de decir. Sí, dime, mira, perdón. bueno, en todos los meses que yo estuve dialogando, ella iba solo a dialogar conmigo, le hice un tratamiento Ujú. físico y todo también para ayudarle, ¿no? A muchos aspectos, no solamente fue hablar, sino también que le hice un tratamiento físico, terapias, le hice, bueno, una dieta especial. Pero, bueno, fue muy importante esto que ella pensaba que Dios la iba a desechar, porque ella había sido, dijo, ya no sirve para nada. Yo digo que yo tanto que me he cuidado en mi vida, yo no con nadie salgo, no tengo ni novio y me pasa esto. Entonces, bueno, Ujú. entonces hay oración y hay ver qué palabras le decía, pensando que Dios, ¿qué pensaría de ella ahora? Le dije, mira, las cosas suceden en este mundo porque hay gente mala. No, uno no puede ser tan confiado, ¿no? Sin reprocharle a ella que el papá y la mamá fueron de realidad muy confiados. No se lo dije a ella, ¿no? Pero fueron demasiado Bueno, confiados. pues hay cosas, porque mira, cada vez bueno, tú lo piensas, sí, y estuvo muy bien que no lo No lo expresaras de esa hice. forma. Estuvo muy bien, te felicito por eso. A veces es muy difícil, como dicen las escrituras, controlar la lengua, ¿no? Y tú lo Sí, lograste, te felicito por eso. Pero es que mira, el llegar a presentar un cristianismo en el que el cristiano debe ser impoluto, limpio y santo, es una idealización y una falsa expectativa de lo que realmente un cristiano es. ¿Sí? exacto. Es decir, un cristiano no es una persona que ya no camina sino levita. Eso no es un cristiano. Un cristiano no es el santo que no puede pecar y no tiene un solo malo pensamiento. Eso no es un cristiano. Hay que verlo
como una relación, digo yo, desde mi punto de vista. Estar definidos en una idea religiosa, en este caso ser cristianos, y tener un contacto con Jesús es como una especie de matrimonio. ¿Quién eras tú antes del noviazgo y quién eres tú después del noviazgo y ya dentro de un matrimonio? Antes del noviazgo, cuando no tenías ningún compromiso, vivías tu vida como la querías y tenías toda la libertad del mundo. En el noviazgo, tu interés es relacionarte con la persona interesada. Si eres varón, enamoras a la mujer. Si eres mujer, te enamoras del varón, ¿sí? ujú. Y ocurre este acercamiento, y ocurre este contacto, este primer amor. Después de esto ya viene una relación más seria. Entonces en el noviazgo incluso pueden incurrirse en fallas que no pueden suceder en el matrimonio. ¿Por qué? No porque no puedan suceder en sí, sino que uno dice, wow, yo no cometería esta barbaridad en un matrimonio, dañaría mi hogar, ¿sí? Mientras que en el noviazgo, digamos, es parte de la misma exploración y no afectaría a nadie en el proceso. Si los que fallan son los dos, los únicos heridos serían estos dos, ¿sí? Pero ya con un matrimonio, con una familia es diferente. Cuando tú te casas, puedes salir a la hora que quieras con tus amigos sin pedirle permiso a nadie, seas mujer o seas hombre, ya cuentas con una persona. No estamos hablando de matriarcado, ni patriarcado, ni de machismo o feminismo, estamos hablando de coherencia. Lo primero que va a pasar, si yo salgo a la hora que se me dé la gana, llego a la hora que se me dé la gana, con las condiciones en que se me dé la gana, es que mi pareja me va a decir, ¿por qué no me respetas? ¿Qué te pasa? Bueno, si hablamos de dos mentes saludables, porque si la persona es psicópata ya va a actuar de otra forma, pero hablando de las condiciones naturales. Ahora, ¿qué es en sí este matrimonio? Es una declaración pública, una declaración ante el público y delante de mi Dios, de mi sistema de creencias, de que tomé la decisión de vivir junto a esta persona. Y eso mismo pasa con el cristianismo. Es que por casarse deja de ser, en el ejemplo mío, yo por casarme dejo de ser Óscar Acevedo, ¿no? De pronto me gusta salir a mirar, qué sé yo, fútbol con mis amigos, pero si lo quiero hacer, ya necesito contar con mi esposa. Y eso mismo pasa en la vida cristiana, ¿ya? No es que por el hecho de ser cristiano soy impoluto, santo y ya no puedo pecar. Cuando se da esa perfección, esa idealización, pasa lo que tú me estás comentando. ¿Qué va a pensar Dios de mí? Yo, impoluta, que no podía pecar. ¿Qué va a pensar Dios de mí? He pecado, no merezco sino la muerte. Son pensamientos, digamos, fatalistas que no convienen en una relación sana, porque en una relación sana existe la comprensión, el diálogo, el perdón, el respeto, la tolerancia, y nosotros como cristianos somos personas que estamos construyendo una santidad o una perfección, visto desde el punto de vista religioso. No alcanzamos directamente, estamos en construcción de y miramos no fallar, y si fallamos, hablamos y dialogamos con quien nos hemos comprometido, que es en este caso Jesús, ¿ya? Ahora, a la hora de presentarlo de otra forma, a la hora de presentar eres cristiano, ya no puedes hacer esto, y se ponen el no, la lista de los no, de las prohibiciones, y no se sabe por qué, ocurren este tipo de cosas. Y te agradezco que hubieras tocado ese tema porque es importante. Es importante. Reitero porque es importante, y esto sí ténganlo muy presentes. Pónganle cuidado a esto, mis queridos hermanos. Ya habíamos hablado en otras charlas, pero lo quiero mencionar aquí. En la cultura oriental existe una técnica llamada el Ikigai, que es la búsqueda del propósito. Para buscar este propósito, la persona se prepara durante la vida. Y la persona vive con su propósito, por su propósito y para su propósito de vida. Una de las técnicas que se utilizan, esto visto desde el punto de vista social, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista económico, todo es el propósito de vida. Y ellos para lograrlo invierten, entre otras cosas, casi 8 horas a la meditación, lo que ellos, algunos denominan meditación trascendental. ¿Qué es esto? Entregar su mente al vacío, al blanco, dejar su mente el blanco y poder meditar en este propósito de vida y encontrarlo y perseguirlo. Incluso, ejemplo, una artesana se forma desde niña, llega a sus 80 años y sigue siendo artesana. Y aunque, digamos, tuviera tenido un accidente que le impide usar las manos para seguir su profesión,
ella va a buscar la forma de seguir sirviendo y cumpliendo su propósito. Esto es en la cultura oriental. Así que la ciencia hoy descubre que a nivel de cerebro, la espiritualidad y el tener claro el propósito de vida genera la longevidad, pero no la longevidad tan solo física, sino la salud mental y la salud espiritual hacen que uno tenga una vida larga y próspera. Esto es el Ikigai. La pregunta que se hacen algunos psicólogos científicos que tienen la concepción cristiana o judeo-cristiana es si eso pasa al entregarse a la nada, ¿cuánto más no pasará cuando uno se entrega al todo, que es Dios? ¿Sí? Así que es importante la vida espiritual. Y si no tenemos una concepción clara, confundimos conceptos, somos propensos a ser manipulados. Y cuando somos manipulados, ya estamos siendo victimizados o tenemos una predisposición para que más adelante nos victimicen. Por esta razón, es decir, por las malas concepciones en el ámbito espiritual, no solamente por esto, pero mencionando este aspecto, hay personas que cuando se casan y viven violencia intrafamiliar, su cuadro empeora porque es que Jesús sufrió y Jesús quiere que el sufrimiento y que no sé qué más. ¿Sí? O cuando tienen una relación de amistad tormentosa, son abusados. Bueno, mi amigo es así y él me insulta, pero es que Jesús sufrió, ¿cuánto más no debo hacer yo? ¿Sí? O el bullying en el colegio o cosas de esas, se vive mal si no se tiene claro esta idea de realmente quién es Dios y qué es lo que aconseja. Así que, por favor, los invito a leer realmente la palabra de Dios y conocer realmente al Dios que puede dar esa plenitud. Desde el punto de vista científico lo estoy diciendo. Porque si recibimos esa idea religiosa, esa idea de lo que la religión presenta, debemos ver que no sea tóxica, porque Dios no lo es. Pero cuando se le presenta y se le enseña mal, se vuelve tóxico y lo aceptamos porque es que toca creer en Dios y porque es que no podemos estar pensando en faltarle a Dios. Hay que tener una buena concepción de la escritura. Gracias, Yolanda. ¿Seguimos o tenemos alguna otra pregunta? Bueno, hablando sobre los efectos, yo pues tengo una inquietud. Dime. Eh, Cuando las personas sienten de pronto o padecen de pesadillas, no puede ser con la situación como tal que vivieron, pero sí tienen constantemente sueños Ujú. de persecución, por ejemplo, que les persiguen o personas que les quieren hacer daño, eh, personas de pronto que sean irritables, no sé si también hace parte de los efectos, o que tienen momentos de muchísima, muchísima alegría y el otro efecto de muchísima, muchísima tristeza. Entonces, tengo esa inquietud, eh, hablando pues de los efectos del abuso, ¿no? Ok. Gracias, Mayra, por esta intervención. Sí, mira, hablando de lo último que dijiste, de los momentos de mucha alegría y en momentos de mucha tristeza, existe muy, digamos, conocido dentro de el mundo, bueno, a nivel mundial, digámoslo, ya sea por los medios de comunicación, por internet o lo que sea, por los medios masivos de comunicación, que si una persona es extremadamente alegre o extremadamente triste, se llama bipolar, ¿no? Que hace esos saltos. No necesariamente. Pero también puede ser causado por este trastorno que hablábamos hace poco, que es el trastorno de la personalidad al límite, que son personas que, debido a una experiencia traumática, no pueden controlar, dentro de otras cosas, porque este trastorno tiene muchas otras características, pero como digo, no me quiero poner tan técnico, y es que no puede gestionarse ni la alegría ni la tristeza. Entonces en un momento puede haber una euforia. Hay personas que quieren ganar emociones, ya sea consumiendo drogas, alcohol o manejando a 180 por hora. Sí, bueno, hay personas que lo hacen sin tener ningún trastorno, pero las que normalmente manejan bien y empiezan a buscar estas experiencias límite, pueden estar en estos saltos, en estos picos, porque las emociones, digamos,
cuando se enfrenta la persona a alcanzar ese pico de dopamina, ¿sí? Cuando la persona quiere sentir ese, por ejemplo, alcohol, el traguito de alcohol, entonces el pico de dopamina va aumentando hasta que lo consume. Cuando lo consume viene la sensación de vacío, la sensación de soledad y vacío. Después del pico de dopamina viene la caída. Entonces esos cambios emocionales son notorios en este tipo de personas que tienen este trastorno de la personalidad límite, ¿no? Y claro que sí, es un efecto. Esto puede ocasionarse por otras experiencias también, puede ocasionarse, pero en el caso concreto que me estás mencionando, esto es un efecto de esto mismo. También hablando un poco de las pesadillas y de lo que se conoce acerca de los estados del sueño, pues no quiero tampoco ponerme tan técnico, pero lo que sí quiero decir es que existen estos trastornos del sueño y también pueden ser efectos. Incluso saliéndonos un poco de lo que son los trastornos del sueño, también pueden haber alucinaciones, por ejemplo, ver sombras o ver personas, también puede ocurrir. Pero estamos hablando de que ya se ha incurrido en un trastorno y que se necesita ayuda profesional para tratarlo, ¿ok? A las personas abusadoras hay que ponerles el nombre correcto, porque el nombre es el título y el título, bueno, el título que le das es diferente a la identidad que tienen, ¿sí? Y el título también les da importancia a ellos. Cuando, por ejemplo, se les quita ese título a estas personas, pierden su poder, se sienten mal, les da rabia, les molesta. Por ejemplo, si la persona fuese un profesor y en vez de profesor se le dijera lo que es abusador, no lo va a aceptar, va a ser un rechazo inmediato. Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta es, miren, entre los relatos que hemos tenido de varios testimonios, las técnicas que utilizan los abusadores. Es decir, en el caso de comprar con regalos, buenas atenciones, conductas típicas de abusadores, de psicópatas, de personas que están tanteando el terreno. Tú mencionabas que empezaste a sentir como que eras menos, como que ya no querías salir más, como que no querías enfrentarte. Y bueno, antes de que seguir avanzando, enfrentarte al mundo exterior, antes de seguir avanzando, quería reiterar mi gratitud por haber contado tu historia, reconocer tu valentía y decirles también a todos los que nos escuchan que esto en ocasiones, por no decir que siempre, es necesario. Em, es decir, contar y evacuar el dolor no es que sea obligatorio, es que estoy diciendo que tiene muchos efectos positivos. Contar la historia anima a otras personas a que salgan del silencio, por ejemplo. También la misma persona puede evacuar todo ese dolor que tiene o que ha guardado por muchos años. También puede ayudar porque conocer es sanar. Si conoces realmente lo que sucedió, cómo sucedió y cómo lo puedes evitar en un futuro, no cómo lo pudiste evitar, porque eso no sirve de nada porque ya pasó, sino cómo lo puedes evitar en un futuro contigo, con tus hijos, por ejemplo, te puede ayudar muchísimo. Recapitulo. Estas técnicas utilizadas por los abusadores, pedófilos, narcisistas, psicópatas, sociópatas, lo que hacen es quitarle el valor a las personas. Y en tal punto dejan de ser personas y se convierten en cosas. Es allí cuando, bueno, nosotros le llamamos cosificación. Es poner a una persona como una cosa, como un instrumento, como un objetivo, una meta, un trofeo. Muchas ocasiones algunos hombres o mujeres dicen es que él o ella es mi trofeo. Se cosifica a una víctima de abuso, se cosifica. El psicópata, el abusador siempre va a cosificar. La persona deja de ser persona, se convierte en una cosa, motivo de placer, es mío y tengo poder, o es mía y tengo poder sobre ella. ¿Ok? Puede ocasionar en un futuro esta persona pierde su valor. En la mayoría de casos, la persona se vuelve codependiente de esto, se vuelve psicodependiente, se vuelve dependiente.
de este abusador, aunque sea la persona que lo maltrata, que lo abusa, que lo castiga, que lo golpea, se vuelve dependiente, porque ya pierde su valor como persona. Es importante reconocer nuestro valor. Cuando hablamos de empoderamiento, no nos estamos metiendo con ningún movimiento político, por favor. No estamos hablando de feminismo o cosas de estas. Estamos hablando de devolverle el valor, de que esa persona vuelva a tener el valor que tenía como persona. ¿Ok? Muchos abusadores le quitan el valor a la persona y les pone precio y empiezan a ejercer maltrato económico. Y la persona no puede distinguir entre valor y precio. Puede suceder, ¿ok? Así que es entendible y obviamente los efectos pueden ser los que estamos mencionando. Se siente la persona menos. Tiene dificultad incluso para socializar. Si es un niño, se puede llegar a ser demasiado introvertido, incluso a evitar que lo toquen. Hay niños que apenas se van a saludar o le ponen la manita del hombro, los colombianos que somos muy de tocar, ¿no? De estar saludando incluso con beso de una vez. Estos niños ya se vuelven muy que no me toquen, que, ¿sí? Evitar el contacto, evitar la socialización. Esto es uno de los síntomas del abuso. Obviamente, como reitero, no es que todos pasen por las mismas experiencias, pero esto es un síntoma de abuso. El empezar a buscar culpables y por lo general terminar admitiendo que el culpable es la víctima es otro síntoma, ¿sí? ¿En dónde se buscan culpables? En Dios. ¿Cómo Dios puede permitir esto? ¿Cómo Dios puede hacer? Es culpa de Dios. Es que si Dios, bueno, pues reitero el valor de la religión dentro de la cultura. Voy a abrir un paréntesis. Lo que identifica a la población de determinado punto de la tierra es su cultura. No tenerla es como que el individuo quede desprotegido. La cultura forma una protección, que su música, que su forma de vestir, que sus creencias religiosas. Es la cultura y sobre todo sus creencias religiosas determinan la norma moral. ¿Por qué hablo de esto? Porque es importante entender que si nosotros, claro que es decisión de cada quien, pero entendamos que como cultura necesitamos un sistema de creencias religioso, por ejemplo. Si quitamos a Dios de la ecuación, no hay norma moral, no hay límites. Entonces la mayoría de personas al encontrar un culpable, como Dios, pueden fortalecer esta personalidad límite de la que hablábamos. Ya no tengo Dios, no tengo quien me regule, no hay norma, no hay ley, puedo hacer lo que quiera. Dios no me protegió, yo qué tengo que ver con Dios. Es ese Dios que ustedes predican me hizo esto, esto y esto porque me puso al abusador en mi casa, me dio como abusador a un papá, me dio como abusador a una mamá. Dios se acaba en mi vida. Al eliminar a Dios de la ecuación, se rompe la norma moral. Es simplemente, cierro paréntesis, la importancia de tenerlo. No estoy obligando a nadie a tenerlo, ni Dios mismo lo hace. Estoy hablando de la importancia de Dios dentro de nuestra cultura. Es la importancia porque maneja el marco de la norma moral. Y como humanos la necesitamos. Nuestra corteza prefrontal está preparada para asimilar la norma moral. ¿Ok? Entonces, si no es Dios, entonces soy yo. Porque si la persona es abusada, muy posiblemente no puede echarle la culpa al abusador porque el abusador ejerció violencia, cosificó, disminuyó su valor. No tienen ni siquiera el valor para nombrar al abusador como abusador. Le siguen diciendo el hermano, le siguen diciendo el pastor, le siguen diciendo el señor director. Y no es verdad, ya es el abusador, ya es el violador, ya es el pedófilo. Sí, ya tiene un título diferente. Para ti, si tú empezaras a llamar a la persona abusadora como lo que es, si empezaras a llamar al pedófilo pedófilo, en tu mente estás de una vez no tan solo identificando qué fue lo que sucedió, asimilándolo, sino que esta persona ya va a perder el valor y el poder sobre ti. ¿Ok? Ahora, Ahí, dime. bueno, hay unas inquietudes. Ok,
Ahora hablabas de un comportamiento que se puede ver en los niños, un Ujú. comportamiento quizás de rechazo a los saludos, al acercamiento, al contacto físico. Y la pregunta es si siempre que se manifiesta o en todos los casos que se manifiesta ese comportamiento es porque ha existido un abuso. O sea, ¿eso es para identificarlo o simplemente hay sospechas y que la idea es empezar como a hacer un análisis? Muy a, buena pregunta, y, ajá. muy buena pregunta. Y sí, como lo dices, es síntoma de que hay un abuso. Hay personas que son tímidas, pero cuando esa timidez es exagerada, ahí ya no es normal. Se relaciona con un abuso, pero no tiene que ser un abuso sexual. A veces simplemente es abuso físico. Entonces, como intuición, ¿qué hace uno cuando un objeto se acerca a gran velocidad? Se protege. Y si los niños, por ejemplo, ante un saludo, ellos de una vez se protegen, puede ocurrir o puede que haya ocurrido abuso sexual, abuso físico, porque es la protección. Si fuese abuso a nivel Cuando verbal, hablas, una pregunta, dime, cuando hablas de abuso físico, ¿es maltrato? maltrato o violencia, claro, se accede a la persona de forma física, es violencia. Puede ser abuso incluso en la forma de castigar a los hijos, porque a veces pensamos que al niño hay que darle con la vara, porque si no estamos siendo malos padres. Pero es que realmente la vara debería ser el último recurso irracional, debería no existir para una persona cristiana que tiene tantos elementos para trabajar con los niños. De hecho, yo no veo en ninguna parte de la escritura a Jesús dándole con la vara a algún niño. Esto se hace referencia más a la severidad que debió existir en el momento en el que los niños estaban saliendo de control y que ya son adultos, como en el caso de aquellos profetas que, aunque eran profetas y aunque eran sacerdotes, sus hijos eran tremendos malos ejemplos, porque debió haber más disciplina, a eso se refiere. Pero en sí nuestros fracasos como padres están reflejados en los comportamientos de nuestros hijos. Hay que tener esto muy claro. Entonces, cuando hay violencia a la hora del castigo, esto también es abuso. ¿Sí me hago entender? No hay ninguna razón lógica para que una persona controlada ejerza violencia física sobre un niño. Esto es tema para de pronto desarrollarlo después. Pero piénsenlo. Una persona con el amor de Cristo, controlada, equilibrada, balanceada, ejerce violencia contra su hijo. Inténtenlo. Hagan ese ejercicio. Su hijo partió un vaso que puede costar 5.000 pesos, pero lo partió. Hay que castigarlo. ¿El golpe va a recuperar el vaso? Antes del golpe, respira lentamente. ¿Por qué respirar? Porque esto oxigena y clarifica ideas. Respira. Aunque sea detente a respirar. Y después intenta golpear. Ya no va a ser lo mismo. Vas a tener que forzarte a golpear. Porque todo ese golpe de adrenalina va a empezar a disminuirse poco a poco. Bueno, eso toma su tiempo, pero vas a empezar a entrar en razón si te oxigenas mejor. ¿Se me hago entender? Entonces sí, se refiere a violencia física, a maltrato, a abuso, incluso abuso del poder o la figura paterna o materna. Esto lo que hace es romper el vínculo de confianza madre-hijo, padre-hijo, o padre-hijo, madre-hija. ¿Sí? Esto lo que hace es crear un diálogo interno de mi papá me quiere, pero me pega. Entonces los que me pegan me quieren. Entonces más adelante tengo a alguien que abuse de mí para que me demuestre amor. ¿Se me hago entender? Estas relaciones de ideas son muy comunes. ¿Ok? Eh, um, yo había apuntado muchas cosas con respecto a lo que la hermana estaba contando, pero simplemente es para responder esto y voy a recapitular con lo que venía diciendo de la hermana que ahora nos acaba de contar su versión. ¿Te parece, Mayra? O si tienes al respecto más inquietudes, las podemos desarrollar y podemos después volver porque solamente me faltan 3 aspectos por mencionar. Ok,
Bien, si quieres terminamos esos tres aspectos y ya luego vamos con otra pregunta. Ok, perfecto. Muchas gracias. Mira, con respecto a lo que manifestaba la hermana, estábamos hablando de lo de Dios era para la persona y cómo le echábamos la culpa, rompíamos la relación y entonces creábamos un mal en este aspecto. Seamos, digamos, consecuente con lo que predicamos. ¿Por qué existe tanta maldad en este mundo? No es porque Dios lo quiera, ¿ok? Es por las por las decisiones de las personas, decisiones que Dios respeta, decisiones que pueden ser malas, aberrantes, horribles, que son consecuencia de lo que llamamos pecado, ¿ok? Y estas decisiones no van a ser intervenidas de una forma sobrenatural porque Dios respeta la voluntad de cada quien. ¿Fueron intervenidas en la Biblia? Sí. ¿Es que Dios puede volverlo a hacer? Sí, pero el problema no es ese, no es lo que está en juego aquí. A veces esperamos que el cielo se abra y que aparezca una mano gigante que diga no golpeen a ese niño o no abusen a esa niña. No estoy diciendo que no vaya a pasar, porque Dios puede hacer con su soberanía lo que quiera. Y yo creo que el poder es muchísimo, es incomparable. Pero a la hora de intervenir para efectos de lo que va a ser un juicio al final, no se podría añadir la culpa que el culpable necesita para ser condenado en su juicio. Así que por eso se respeta la decisión. Así que no es culpa tuya, para todos los que me escuchan, no es culpa tuya ni es culpa de Dios. El culpable está con nombre y apellido y es el abusador o la abusadora. Se tiene mucha dificultad a veces para reconocer esto. Si nosotros pudiéramos trazar el margen de la religión, ¿sí? Obviamente interfiere en varios aspectos, pero ubicar y dejar de echarle la culpa a demonios y a ángeles y a Dios y al diablo, sino de echarle la culpa al culpable, pudiéramos llegar a una muy buena conclusión y pudiéramos incluso mejorar esto de llamar al perverso perverso y hacer lo que el conducto regular dice que se debe hacer, que es echarlo fuera, alejar de la víctima al victimario. ¿Ok? Esto, por favor, que quede claro. El culpable tiene que ser plenamente identificado. La víctima debe identificar al culpable, saber que el culpable no es la víctima es la víctima. La víctima no puede ser culpable y víctima. ¿Sí? Como consecuencia puede autolesionarse. Aún así, esto tuvo un culpable en el principio que fue el victimario o la victimaria. ¿Ok? ¿Que por qué sucede esto? ¿Que por qué pasa? Porque, bueno, hay conflictos universales que no alcanzamos a entender. Volvamos al caso de Job. ¿Qué estaba haciendo Job para merecer esto? Si lo queremos analizar desde el punto de vista bíblico. Él estaba feliz con su familia y de repente le caen todas las desgracias. Y al final del libro se trata de que no es Job y su entorno, no es él nada más, es todo un universo en el cual pues se respetan las decisiones de estas personas agresoras, de estas personas abusadoras. Dios las respeta. Allí es cuando nosotros debemos entender algo importante, y es que no podemos hacer absolutamente nada para cambiar a nadie. No podemos. Si quisiéramos hacer algo para cambiar la conducta de alguien, ya entraríamos en manipular y esto no es bueno. Y aún así no nos garantiza un 100% de efectividad. Lo que podemos hacer es controlar lo que sí podemos y ese soy yo. Yo puedo controlar mi entorno, yo lo puedo hacer. ¿Qué necesito? Empoderamiento, dar el valor que me fue quitado. ¿Sí? El valor como persona, reconocer ese valor, recoger lo que fue echado por tierra y volverlo a usar y darle el valor que se merece. Es mi yo. ¿Ok? Y después de ese valor, poder trabajar y controlar. Yo decido en qué pensar, yo decido cómo actuar, yo decido. Y entender realmente el valor de las herramientas que nos van a ayudar a salir de esta situación. No es lo mismo en un niño que en un adulto. Son procesos diferentes, pero básicamente consiste en lo mismo.
empoderamiento. Dices que tu madre era confiada, que protegía a la menor y descuidaba a la mayor, o protegía a la mayor y descuidaba a la menor, que no era, tenía esa capacidad de ver la maldad. Y muchas veces nos pasa que maquillamos la maldad, que la maldad no puede venir dentro de la iglesia, que la maldad no puede venir del otro de los entornos seguros. Ya hemos hablado mucho al respecto, pero para quienes hasta este momento pueden contactarnos, la maldad, estas personas que pueden abusar de niños, en el que todos estamos de acuerdo que no está bien abusar ni de niños, ni de adultos, ni de nadie, pero sobre todo de niños no está bien, ¿sí? Esto puede ocurrir en la casa, puede ocurrir en el colegio, puede ocurrir en la iglesia, puede ocurrir en el coro de niños, puede ocurrir en los entornos que consideramos seguros. Y ahí es cuando de verdad es muy valioso tener en cuenta las palabras que decía la hermana. Y es: protejamos, no confiemos, la maldad existe. La mejor forma de manifestar el amor es brindando protección. El amor no solo se dice, se demuestra. Y yo protejo al que amo. Y yo le creo a la víctima. Y yo apoyo. Y con esto demuestro amor, ¿ok? Estos eran los tres aspectos, Mayra. Discúlpame si me he extendido. Cuando existe un evento traumático, cuando la persona tiene un evento traumático, existe este estrés postraumático, y una de estas características también son las pesadillas. Las pesadillas se presentan, ¿sí?, como un sueño perturbador, como algo que está relacionado con sentimientos negativos, por lo general miedo. Una pesadilla da miedo, da ansiedad, que es como también ese temor al futuro, y te despiertan de ese mismo miedo. Es algo que no te permite conciliar el sueño, ¿ok? Para no ponernos tan técnicos. Ahora, ¿qué es lo que podemos o por qué se pueden presentar estas pesadillas? Por muchísimas cosas, pero en casos de estrés, ¿sí? Por lo menos personas que están estresados a tal nivel que el cortisol está al 1000%, por decirlo de una forma exagerada, y su mente sigue trabajando. Aún cuando se intenta descansar no se puede dormir, y cuando se duerme es porque el estado de agotamiento es mucho, y cuando se logra conciliar el sueño la mente sigue trabajando y ¡pum!, otra vez se despiertan. Esto puede ser por estrés. Ansiedad, también exactamente lo mismo, este temor a qué va a pasar, ¿sí? Estas personas que han sido afectadas tienen ese temor de: me va a volver a suceder de pronto, ¿qué pasará en el futuro? Esto puede no dejar dormir y desencadenar pesadillas. Estas pesadillas se pueden volver recurrentes, o puede este cuadro aumentar con el tiempo, ¿sí? En casos de traumatismo, de traumas en sí, un choque, un abuso sexual, un abuso físico, alguna experiencia traumática, un atraco en la calle, qué sé yo, también puede generar ese mismo nivel de estrés y de ansiedad, ¿ok? Hay personas que realmente ni siquiera pueden dormir, literal no pueden dormir, pierden totalmente el sueño debido a una experiencia traumática. No pueden conciliar el sueño. Simplemente para tratar un poco de esto. No es que sea algo anormal, por el contrario, es muy normal en casos de abuso. Puede presentarse, es muy normal. Es simplemente por si alguien ha estado, digamos, batallando con esto, pueda también identificar, ok, esa causa de esto. Y como les decía al principio, conocerse les permite sanar también, ¿ok? Ahora hablemos un poco de la vara. La vara en sí hace referencia a la autoridad, como ya lo decía. En el versículo, déjame ver, Proverbios 19:15, si no estoy mal. 19:25. 25, ok, muchas gracias por la corrección. 19:25 dice: hiere al escarnecedor, y él siempre, perdón, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Ok, en este proverbio no existe la vara, y hay que entender la diferencia. La corrección no es castigo. La corrección no es castigo. La corrección, de hecho, demuestra amor.
Yo corrijo a quien me interesa que aprenda. En el campo de la enseñanza, porque también me ejerzo como profesor de música, cuando yo tengo un estudiante que quiere aprender piano, me remonta a veces cuando estábamos estudiando historia de la música y algunos relatos de algunos músicos que estuvieron en conservatorios en que los maestros tenían unas reglas y si la posición de la mano no era correcta, le golpeaban para corregir. Es una mala asociación entre castigo, golpe con corrección. Hoy en día, como hay muchas herramientas que le impiden a uno ejercer violencia en el salón de clase, y de hecho yo nunca lo vi necesario, al estudiante se le corrige, se le enseña, hay muchas herramientas como trae una pelota, una manzana, una naranja, la postura tiene que ser redonda, la mano se pone así. Eso es corrección y es enseñanza. Enseño y demuestro amor y corrijo. Si el estudiante hace una postura tipo araña, nosotros simplemente con tocar el centro de la mano podemos corregir. Con tan solo tocar, no necesitamos un reglazo. ¿Ok? La corrección no es castigo físico. Son conceptos totalmente diferentes. Corregir es evitar que se siga por el mismo camino, ¿sí? Alejarse del camino por el que va y tomar el curso otra vez. No es castigo físico. Y cuando se habla de vara en sí, no se está hablando de coger un palo y pegarle a alguien. Castigar con vara cuando mismo dice si metemos esta vara en contexto, dice que Dios gobernará con vara de hierro, significa que nos va a dar a todos con una vara de hierro en la cabeza. Es su nivel de autoridad, de señorío y de disciplina. Es decir, cuando Dios dice que al cielo no entran ni pecadores, ni adúlteros, ni fornicarios, ni eso, es porque el nivel de exigencia es el nivel de exigencia. ¿Sí? Pero es que Dios nos obliga realmente. Tenemos en este momento 4 ángeles con espadas de fuego apuntando a nuestras cabezas. No es Dios así. Si Dios ejerce semejante misericordia que aún viendo a las personas que cometen semejantes aberraciones le da oportunidad hasta el final, ¿cuánto más debiéramos hacer nosotros? ¿Ok? Y más con quienes amamos, con nuestros hijos. Es que la forma de educación incluso se plantea de una forma diferente. A la hora de enseñar los mandamientos no es con una regla. En el libro que ha escrito Moisés en Éxodo, se explica que se enseñen con cantos, por ejemplo, para que se memoricen, que los aten a su cuello, es decir, que en su garganta siempre estén presentes. Sí, que se repita, por ejemplo, la repetición es una buena forma de memorización. Pero si yo al que no es capaz de memorizar le digo bruto, tonto, estoy incurriendo en algo que se llama abuso verbal y abuso psicológico y abuso emocional, de paso. ¿Sí? Y muchas veces una palabra deja más heridas que un varillazo. Eso no significa que es preferible darle un varillazo. No, es que es mejor utilizar las palabras correctamente y utilizar la disciplina correctamente. Reitero, no hay un solo motivo hasta ahora. No hay ni un solo motivo para que un padre ejerza violencia física. Esto crea incongruencias en la imagen de los padres. Tengan en cuenta algo, y esto lo hablo desde el punto de vista científico. El niño que respete a su padre respetará a su Dios. El niño que respete a su padre respetará a su Dios. Pero como dice el proverbio africano, el niño que no sintió el calor en su hogar, cuando crezca, quemará la aldea entera para poder sentir el calor. Esto es lo que sucede cuando se ejerce violencia de ninguna forma. Ahora, no vayamos tampoco a sentirnos, reitero, no hay argumentos, pero si no lo sabíamos, no vayamos tampoco a sentirnos, wow, somos los peores padres, no, empecemos a corregir más bien. ¿Sí? Si ya se hizo, ok, déjese de hacer, practíquese más bien el amor y empecemos a construir una niñez sólida, porque créanme, el mundo entero está en pro de destruir la niñez. No hay una sola cosa buena que el mundo ofrezca para la niñez. Y no hablo del mundo en forma religiosa, hablo del mundo en forma natural, como lo concebimos. ¿Qué está ofreciendo en este momento, por ejemplo, los movimientos políticos para el niño? Nada más que afectar de forma doctrinal o adoctrinando mentalmente a los niños.
lo primero que se hace es quitar el esquema religioso. Dios no existe, se saca de las escuelas, no se enseña. Antes existía una clase que se llamaba Catecismo y Religión, en otras se llamaba Ética y Moral, pero ahora ya no existen esas clases. Entonces el gobierno y la cultura, el gobierno quiere quitar la cultura para poder gobernar con facilidad. Un individuo sin cultura y sin sistema de creencias es vulnerable. Y un niño vulnerable es un niño de fácil acceso al abuso. Si yo pudiera hacer el ejercicio, claro que no tenemos mucho tiempo, de decirles, por favor, escriban todas las experiencias de abuso que tuvieron cuando eran niños. Después de preguntarles primero, sus papás los amaban, ustedes aman a sus papás, van a empezar a tener incongruencias. Y este chat se llenaría de experiencias de abuso, porque fue muy normal. ¿Eso les da derecho a continuar con el círculo? No lo creo. Sería muy bueno empezar a practicar el amor y la misericordia. ¿Ok? Realmente como se debe practicar. No es amor y misericordia no creerle a mi hijo cuando me dice que fue abusado y más bien creerle al adulto que abusó de él y más bien castigar a mi hijo por decir que fue abusado. Esto no es amor y misericordia. Esto destruye vidas y las ha destruido y las va a seguir destruyendo si no paramos. Es más bien comprender a qué se refiere esto de educar, corregir. Es una responsabilidad. Nadie nos enseñó a ser padres. Nadie. Pero una vez vamos aprendiendo, podemos ir corrigiéndonos. Y si cometimos errores, también podemos pedir perdón. No hay nada más que fortalezca más la relación de padres e hijos que el acercarse al niño y decir, mira, me equivoqué, no debía hacerlo. Eso hace que el niño reconozca, mi padre se equivoca, yo me puedo equivocar. Y mi padre pide perdón, yo puedo pedir perdón. Y mi padre cambia, yo puedo cambiar. Sí, porque se predica con el ejemplo, básicamente. Es muy restaurador. La confianza se restaura. Pero si mantenemos la imagen de que el padre y la madre nunca se equivocan, que son perfectos y que lo hicieron porque los amaban, estamos creando unas ideas bastante interesantes en los niños que después desarrollaremos si hablamos de violencia infantil. ¿Ok? Lo mismo el abuso entre parejas. Es que mi mujer debe regirse bajo mi voluntad. Es que no le permito que hable en la congregación. Es que no le permito que hable ni siquiera en la casa. Es que usted no opine. Y empieza la violencia física y los niños mirando. Esto también es violencia. Esto es abuso hacia los menores, aunque no lo crean. Ah, es que no le pegué al niño. No, pero mira lo que le dejaste ver y ahora intenta sacarlo del corazón. Estás criando un futuro para tu hijo. Ejemplo, padre que golpea a su esposa y tiene una hija pequeña. Adivina qué tipo de pareja va a tener tu hija, que tiene 3 años ahora, cuando ya tenga la oportunidad de conseguir un novio. ¿Qué tipo de pareja va a buscar? Primero, tengan en cuenta que como no tuvo amor paterno, posiblemente va a buscar a gritos el amor de un hombre desesperadamente a corta edad si es necesario. Es decir, estás lanzando a tu hija a un peligro muy importante. Segundo, es muy posible que por haber visto y haber sido vulnerable, también sea vulnerable en sus relaciones futuras. Así que decimos en Colombia, eso es dulce para los maltratadores. Es una pelada dulce para los abusadores. Puede suceder. Así que ustedes forman a los hijos e hijas que quieren en el futuro. Están formando una sociedad. Tengan en cuenta esa responsabilidad. ¿Ok?